Buenas tardes, gente. Hoy voy a proceder a explicar los stats y algunos efectos raros de prenda. Todos los que veis aquí. Vamos a empezar. Lo primero, esto es PM, puntos de mana. Esto no creo que haya ninguna duda, es la barra de mana. Cuánto mana tienes para usar habilidades, etc. Siguiente es el ataque y ataque mágico. Esto tampoco hay alguna duda. Es el poder de tu ataque base. Lo siguiente es impacto crítico, que es la probabilidad de causar impacto crítico. Si pone el ratón encima de él, aparece esto, más dato. Lo ocurre con la mayoría de efectos. Pero aquí dice área de efecto. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando añadas algún engaste de crítico, por ejemplo, pues solo se va a aplicar un 60%. Al principio del juego, cuando tienes todo en cero, pues el área de efecto es 100%. Cuanto más lo subas, más va a bajar el área de efecto. Un ejemplo sería, a ver, por ejemplo, quito esto. Tengo 83. Tengo 78. A ver dónde está. Se bugueó esto. Aquí está. Tengo 78,8. A ver, esto me da 7. El 60% de 7 es... A ver, voy a calcularlo. Pues sería 4,2%. Vamos a ver. 78,8 más 4,2 es 83. Efectivamente es 83. Pues así es como funciona. El daño crítico es el daño, es el stat que aumenta el daño crítico que causas. Sería, depende de tu impacto crítico. O sea, cuando causes un impacto crítico, esto es lo que se va a producir. Este es el incremento de daño. O sea que cuando causes un daño crítico, va a causar un 200% de daño. Depende de cuánto tengas aquí. El base es 150. Desde ahí puedes subir tú con engastes, con pasivas, prendas, etc. Luego está la veneración. Este no se sabe mucho, pero al parecer aumenta el daño de tu ataque base. Aumenta tu ataque base. Si pones el ratón sobre ataque y ataque mágico, y te aparece información sobre cuánto sube más o menos. Aquí se da a entender que es aleatorio entre 82.000 y 105.000. Puede aumentar hasta esos daños aleatoriamente. Y lo mismo, el área de efecto es esta, 75%. Lo importante aquí es, dependiendo del personaje, vas a necesitar una cantidad de impacto crítico y veneración. Y eso depende de tu personaje, tus equipamientos, etc. Por ejemplo, en impacto crítico, el efecto de estos pantalones, potenciador más 2 más valor de refuerzo por ciento de impacto crítico. ¿Qué significa eso? Pues cuando diga valor de refuerzo, tenemos que fijarnos en la mejora de nuestro equipamiento. Por ejemplo, mis pantalones tienen mejora de más 11. Entonces esto significaría 2 más 11%, que sería 13% en total. Y lo importante aquí es que es 13% real, no se multiplica por 60% ni nada. Al entrar en combate te dan 13% de crítico extra de valor real, no se va a reducir ni nada, va a ser 12%, va a ser 13%. Entonces por eso depende de la mejora de tu equipamiento. Si es más 9, pues será 2 más 9, 11%. Así
con todos. Y lo mismo con veneración, que sería esto de los zapatos. Potenciador 2 más 2 valor de refuerzo, porcentaje de veneración. Y otra cosa importante, con ese potenciador, solo potenciador, es que se aplica en combate y solo a ti, a nadie más. Aplica automáticamente. Y otra cosa a tener en cuenta sería los artefactos. Por ejemplo, el efecto adicional de amarillo que da un 8% extra de crítico y veneración. Eso es también valor real. Es 8% literal, no se reduce. Y lo último que hay que tener en cuenta sería las pasivas de tu personaje, que dependiendo de las que tengas vas a necesitar más o menos. Casi siempre hay que intentar llegar a 100% valor real. Por ejemplo, mi personaje tiene 18% de veneración extra, tanto como en escenario y en PvP. Y serían 18% de valor real en combate. Y lo importante es que las pasivas no están reflejadas aquí, no se suman ni nada, se van a aplicar cuando entres en combate. Por eso no hace falta llegar a 100% aquí, porque no se puede ver si llegas a 100%. Eso tienes que calcularlo tú o buscar en internet. Siguiente es bonificación al daño. Este es un poco confuso, pues al parecer le otorga un extra de daño a tu ataque, pero al parecer tiene conflictos con impacto crítico y veneración, por eso no se suele usar. A lo mejor se usaría en PvP, pero ahí no sabemos mucho. Lo siguiente sería daño contra jefes. Esto su propio nombre lo indica. Que va a aumentar el daño que causas a los monstruos jefes, tanto como monstruos medios, monstruos finales. Ya será que cualquiera que sea monstruo jefe. Pues este es el mío actualmente, que es la media de lo que puedes llegar. El siguiente sería polarización. Este pues más bien sería como una espada de doble filo. Aumenta el daño que causas, pero a cambio te van a pegar más. Y que sea arma de doble filo, pues parece que suena como si fuera opcional, pero cuando avances vas a ver que es obligatorio tener lo máximo que puedas de polarización, porque va a subir mucho tu daño que causas. Por ejemplo, si tienes un porcentaje, pues vas a causar un % de daño extra a cambio de que te peguen un % de daño más a ti. ¿Entiendes? Una espada de doble filo. Y el máximo es 55%. Aquí no hay área de efecto. El área de efecto solo se aplica si te lo dicen. Un impacto crítico, veneración, bonificación. Solo si te lo dicen. Si no, entonces no se aplica ninguna reducción. El siguiente sería el daño por combo, que aumenta el daño que causas con los combos, que serían Z y X. Los combos que activas pulsando Z y X. Daño de habilidades activas sería las habilidades en las que indican que es activa. ¿Ves? Arriba de coste de PM dice la categoría de la habilidad: activo, esto es activo también, todo es fuerza, trascendencia. Pues las activas serían los ataques normalitos que no paran el tiempo ni nada, que aquí te lo indican. Siguientes serían las de tenacidad, lo mismo de antes, que se aplicarían con las habilidades de tenacidad. Están las de fuerza, las de trascendencia, y luego el daño de hiperhabilidades. Luego estaría el daño de todas las habilidades, que se entiende como que aumenta el daño de todas tus habilidades. Las que ves aquí van a subir el daño a todas.
Luego estaría ignorar defensas. Y no creo que haya duda. Penetra en la armadura del enemigo, causándole más daño. Importantes. Máximo sería 20% sin reducción del daño. Lo siguiente sería velocidad de ataque, que aumenta la velocidad con la que atacas. Y con algunas habilidades también se aplican. Normalmente no, pero depende de cuáles sean. Y aquí ya hay área de efecto. Y el máximo 130. Empiezas con 100% y de ahí vas subiendo con engastes, etc. Y el consumo de mana hasta 35%, que lo que hace es que al usar habilidades, lo que sea que gaste mana, pues te va a bajar el costo. Lo siguiente es obtención de mana al impactar y al recibir daño. Que no hay ninguna duda, pues aumenta el mana que obtienes al golpear o al recibir daño. Máximo 50%. Y hay área de efecto. Luego aquí sería el tiempo de espera de cada una de las habilidades por categoría: activas, tenacidad, fuerza, trascendencia. Pues cada habilidad tiene un tiempo de espera. Pues esto lo que hace es que baje el tiempo de espera, que tengas que esperar menos para usar la habilidad. Por ejemplo, tienes un 10%, pues va a bajar un 10% del tiempo de espera que tengas en la habilidad correspondiente. Lo siguiente sería recarga y duración del potenciador de poder. Dependiendo del personaje va a funcionar distinto, pero en principio esta barra que veis aquí, si carga un poquito, pues si aquí tiene 50%, pues va a cargar un 50% más rápido. La duración pues depende del personaje. Pues cuando se activa el potenciador de poder tiene una duración, pues esto prolonga la duración, máxima 40%. En AT sería los puntos de dinamo, que funcionan distintos, pero es más o menos lo mismo. Lo siguiente sería puntos de vida, esta barra de aquí, pues aquí no hay ninguna duda, pues es tu vida, y si te la bajan a hacer estás muerto. Y aquí sería defensa y defensa mágica, que reduce el ataque físico y mágico recibido, que si pones ratón encima te lo dice cuánto reduce. Reduce el daño ataque en un 74,18%. Pues sí, aquí te indica el porcentaje que va a bajar el daño que te cause. Luego estaría resistencia al daño, que reduce el daño recibido en general. El máximo es 45%, y aquí área de efecto. Cuanto más subas, menos vas a recibir gastando. El siguiente es daño recibido de jefes, que es hasta 45%. Va a reducir el daño que recibas de los monstruos jefes, ya sea jefes medios o finales, da igual. Siguiente, efectos de objetos de regeneración. No hay ningún límite porque no lo indica, ni área de efecto. Lo que hace es subir la regeneración de estos objetos. Aunque sea 100%, pues va a subir. Si regenera 100 de mana, pues con esto, depende de cuánto tengas, vas a regenerar más. Está 150, 200, etc. Aquí están los efectos de apoyo. El primero estaría obtención de experiencia. La experiencia que aumenta la experiencia que obtengas. No hay ningún máximo, no lo dice, pero hasta donde llega la gente más o menos es 600%. Luego sigue la obtención de ETH. El ETH, si no sabes qué es, pues es la moneda del juego, el oro. Lo obtienes jugando escenarios, etc. Pues esto lo que aumenta
la cantidad recibida. Luego estaría la probabilidad de caída de botín, que aumenta la probabilidad de que te caigan más objetos al matar monstruos, abrir cofres en escenarios, etc. Y lo importante es que al parecer no se aplica a los objetos que ves por aquí, los únicos. Se suele aplicar solo en los objetos normales como glacia, cristales, hierbas, etc. Y también ahí hay dudas, pero parece ser que también puede influir en la obtención de, pero ahí no se sabe muy bien. Estos dos son fáciles de entender. Esta velocidad de desplazamiento, cuanto más la aumentes, pues más rápido vas a correr, que se aplicaría en escenarios y PvP. Luego estaría la potencia de salto, que va a aumentar la altura de salto que tengas. Si saltas 2 metros y subes esto, pues podrías llegar hasta 3-4 metros. Lo siguiente es en la capacidad de adaptación. Esto es muy importante, pues esto se aplica a partir de los escenarios de Barney, que tiene que al entrar hay una penalización o debuff, como se conoce, que va a reducir tu vida y ataque que tengas. Pues con la capacidad de adaptación vas a recuperar una parte de lo que te han quitado. No se sabe bien cómo se calcula, pero hay una página útil en internet que se llama El Rios Lab. Ahora la muestro, que si vienes aquí, ¿no? Aquí buscas el Rios Lab, vienes aquí, te calcula varias cosas y entre ellas está la adaptación. Pues aquí, cuanto dependiendo de cada región, el debuff, la penalización, lo que te quitan, va a subir. El máximo actualmente es de 90%. Aquí por ejemplo en 60%, 1% de adaptación, recuperas 2,5% de lo que te quitan. Es decir, que recuperarías 2,5% de ataque y de vida. Después en 80 serían 5% y en 90% sería un 10%. Y esto es básicamente lo que hace la capacidad de adaptación: recuperar el daño que te quitan el entorno de los demonios, que así es como se conoce. Así es como se conocen, pues son las regiones de los demonios. Vale. Pues ahora al último serían algunos efectos de grupo que voy a explicar. Por ejemplo, aquí ya vamos a ver también algunos efectos que se llaman potenciador más bla bla bla, lo que sea, de los miembros de tu grupo. Eso significa que lo que tengas aquí de efecto, por ejemplo 10% de impacto crítico, pues le vas a dar un 10% de daño crítico de valor real extra a todo tu equipo y tú incluido también. Y cabe recalcar que este efecto más 10% de daño de impactos críticos a los miembros de tu equipo, y este que veis aquí en los pantalones solo se aplica a ti, pues no se suman ni nada. Si tienes 2 pantalones se te va a aplicar y ya. Aunque alguien de tu equipo tenga esto, no se te va a sumar, no sirve. Y lo mismo con la veneración. Lo siguiente sería, por ejemplo,
Vale, no encuentro, pero lo que quería decir que a veces en vez de potenciador bla 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 a los miembros de tu grupo, pues también puede salir potenciador de grupo más lo que sea, te dará lo que sea. Y lo último sería que estos serían los stats de escenario, y aquí te muestran los de PvP que tienen una reducción, que aquí lo indica, sería de 40%. Pues en PvP se te van a reducir las estadísticas, no sé bien por qué, pero sí funciona. Y nada, pasó para indicarlo y que lo sepan, que lo sepáis. También se aplicaría a todas las resistencias que se ven aquí. Y eso es todo. Si me he dejado algo o hay más dudas, pueden dejarlo abajo en los comentarios. Y me despido. Adiós.